copiado. Todo el primer corte. Explicar todo eso, apenas tengan una duda, me preguntan, sin necesidad de levantar la mano, de escribir directamente, prendan su micrófono, porque este tema llega a ser un poquito difícil de comprender a la primera, ¿ok? Más que nada en la segunda parte. Bien, ¿se me dicen cuando se pueda visualizar? Ya se puede ver. ¿Ok? Perfecto. Aquí tenemos lo que viene siendo las sumas notables, muchachos, y tenemos que entender una cosa con las sumas notables. Son una manera de reducir las operaciones. Las que nos vamos a estar enfocando son tres. Esta primera, que todo esto que está acá es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta infinito. ¿Qué quiere decir esto? El primero me dice que voy a sumar todos los números naturales positivos. ¿Qué quiere decir con números naturales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Como es una sumatoria, es hasta el infinito, entre comillas. Nosotros vamos a trabajar sumas parciales y ahorita vamos a ver cómo utilizar esa fórmula. Entonces, esto que está acá es igual a esto. Esta que está acá, nótense que es muy similar el concepto porque es 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo. Entonces, esto es la sumatoria de i cúbica desde i igual a 1 hasta infinito. Estos dos no es necesario que los copien porque la verdad lo intenté trabajar con otro grupo y que también no son de matemáticas y pues murieron, ¿no? Así que no lo copien, no es necesario. Pero estas tres que sí estoy manejando, que les estoy mostrando, son las más sencillitas, donde nos vamos a enfocar para lo que viene siendo la ADA o la actividad de aprendizaje, como lo quieran decir, prácticamente es lo mismo. ¿Ok? Copien, por favor, esas tres que acabo de señalar. ¿Ok? Esta de aquí y esta de aquí, para que pues prácticamente ahorita les muestre cómo utilizarlas. Las 6 y las 7 que están por allá, no la vayan a copiar. Oye, si la quieren tener ahí de adorno, está bien. Pero sí es un poquito complicada resolverla, ¿no? Esas tres que vamos a ver son las más básicas, las más fáciles, y con eso me basta que aprendan a resolverlas. Ok, me avisan, voy a darles unos 8 minutitos, hasta las 10, hasta las 11:20 vamos a empezar la explicación aproximadamente. Si lo terminan antes, me dicen, por favor, muchachos. ¿Lo me van diciendo? Ya, profe. Perfecto, ¿los demás? ¿Alguien hace falta? No, perfecto. Entonces vamos a seguir, mejor para mí, para que sea un poquito más rápido explicarlo. Estoy terminando de copiar la última. Ok, me avisan.
¿Listo? Sí. Perfecto. Veamos lo siguiente entonces. ¿Cómo utilizar todo este tipo de cosas? Bien, si yo les pongo, por ejemplo, un ejemplito sencillito para que podamos entender cómo funciona esta parte de estas sumatorias. Si yo les pongo, por ejemplo, muchachos, calcular la siguiente suma. Desde el principio les digo calcular, quiere decir que me tienen que dar como respuesta un número, no varios números. Y si yo les pongo, por ejemplo, la sumatoria de i igual a 1 hasta, no sé, un número sencillo para que no vayamos tan lejos y para que podamos entender cómo funciona, i igual a 4 de i. Esto, muchachos, es prácticamente decir 1 más 2 más 3 más 4. Si ustedes me dan como respuesta esto que acabo de escribir, es incorrecto, porque se te está pidiendo lo que vale la suma, no los elementos de la suma. Son dos cosas distintas. Entonces, lo que debemos hacer para que sea la respuesta correcta es simplemente sumar los elementos que están acá. Vemos que esto da 10. Ah, sí, pues muy fácil, ¿no? Pero pues entonces, ¿para qué tengo que aprenderme esta cosa que me acaba de decir? Bueno, como les comento, aquí es muy sencillo de utilizar y de plantear estos números porque son solamente 4. Pero imaginemos que no tuviera que hacer 4, que tuviera que hacer 40 elementos. Ya desde ahí es una flojera escribir los 40 elementos. Y luego tengo que sumarlos. 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, hasta que se gaste mi dedo en la calculadora. Y eso solamente si te pedí 40, porque te pude haber pedido 400 o 1000 elementos. Y vas a gastar ahí prácticamente las teclas de tu calculadora porque son bastante elementos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? Vamos a utilizar la fórmula. ¿Y cómo se utiliza? La n, muchachos, que está apareciendo en la parte de arriba de la fórmula, ¿ok? Vamos a ver, n, vamos a definirlo. Es el último valor de la serie. O más que valor, vamos a ponerlo así bien, es el último lugar de la serie. ¿Ok? Último lugar de la serie. Y me pregunto a ustedes, en este ejercicio, en el primero, ¿cuál es el último lugar, no elemento, de la serie? 40, En el primero. 4. 4. En el segundo, no puedo ver lo que está comentando, así que prendo su micrófono. En el segundo, ¿cuánto es? 40. 40. Entonces ya tenemos que n en este ejercicio, en el segundo vale 40, en el primero vale 4. La n siempre va a variar dependiendo del ejercicio que estemos trabajando. Ya que tenemos que n vale 40, solo es aplicar la fórmula y nos va a quedar como 40 por 40 más 1 entre 2. Esto va a ser igual a 40 por 41. Recordemos que primero se hace la suma que está dentro de un paréntesis y luego se multiplica dividido entre 2. Y ya aquí solamente con nuestra calculadora podemos hacer esta cuenta sencilla. 40 por 41 es 1640. Lo dividimos entre 2. Por lo tanto, la respuesta es 820. Ya tengo cuánto vale esta suma. Y esto también lo pudimos haber aplicado en el primer ejercicio. Si nos damos cuenta, si lo queremos corroborar, n vale 4, entonces va a quedar como 4 por 4 más 1 entre 2. Esto es lo mismo que 4 por 5 entre 2. 4 por 5 es 20, entre 2 es 10. Nos dio exactamente lo mismo. Obviamente, en el primer ejercicio era más rápido hacer la suma de 1 por 1 a aplicar la fórmula, pero en el ejercicio 2 es más factible aplicar la fórmula que escribir los 40 elementos y luego sumarlos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. No. ¿No? ¿Me avisan? Esta es la primera, el primer ejemplo de la suma, ¿no? Sí, el mismo concepto se aplica para cualquiera de las tres propiedades que les mostré. El mismo concepto se aplica. ¿Me avisan cuando terminen de copiar?
Maestro, Sí. sus clases se las sube a la plataforma de YouTube. Es que se me fue el internet y apenas me estoy conectando. Sí, como ya les había comentado, todos los días subo las clases que grabe. Todos los días, el mismo día que tuvieron la clase, la subo. Obviamente unas horas después, porque se tiene que procesar, en que se guarda en el Drive y luego tengo que bajarlo del Drive y subirlo al canal de YouTube. ¿Dónde está ese canal de YouTube? Solamente entran a su Classroom de la clase de matemáticas. Luego vamos a entrar en la parte de, no del tablero, donde están como que las tareas y todo. Hice unidad 1, unidad 2, por si no lo han visto. Creo que dice trabajos. Creo que sí les parece a ustedes. Hasta el final va a haber una sección que dice notas y video. Entran donde dice el link de la lista de reproducción y ahí está todas las clases que están puestas por fecha. De hecho, voy a checarlo ahorita para ver si sí, hasta donde tengo entendido, ayer les subí. Sí, están todas. Está la del 26 de agosto, 27 de agosto, 30 de agosto, 31 de agosto, etcétera, etcétera. La última fue del 7 de septiembre. Sí. Okay, no sé quién... Perdón, iba a preguntar, ¿cambia cuando se trata de números pares? O sea, es que la fórmula que copiamos es diferente a la de los números naturales. Lo que cambia es obviamente la fórmula que dices que vas a utilizar. En esto estamos utilizando este. Si es números pares, pues vamos a utilizar este. Y obviamente vamos a utilizar esta cosita, ¿no? De acá. Cuando están elevados al cubo, también vamos a utilizar otra fórmula. O sea, siempre vamos a utilizar otra fórmula, siempre y cuando lo de aquí, repito, lo de aquí, sea diferente. No entendí. ¿Entendiste o no? No. Okay, me dicen, por eso estoy esperando a que terminen de copiar para que pueda escribir. ¿Terminaron de copiar todos los demás? Sí. Perfecto, vamos a ver lo que está comentando la compañera. Si yo les pido entonces calcular la suma de lo que viene siendo la sumatoria de i igual a 1 hasta, vamos a decirlo, 10, de 2i, este es el de números pares. Yo sé que realmente lo que estoy haciendo acá es buscar la suma de 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16 más 18 más 20. Hacer toda esta cosota tengo que estar escribiendo y por suerte solamente fueron 10 elementos. O sea, pude haber pedido más. Entonces, para no hacer esto, si les hubiera pedido, por ejemplo, 100 y luego sumarlo, yo puedo aplicar la fórmula anterior. Se maneja el mismo concepto. N va a valer 10. Y la fórmula en este caso, ¿cuál es? Que alguien me la diga. La de par pares. ¿Dos? Ajá. ¿Qué más? Más Oh, uno. Dios, lo tienen. 2 más 1. Esa es la fórmula. 2n igual, ¿no? 2n Igual que es el número que nos está dando, que es 10, ¿no? Ok, vamos a entender. La fórmula es esta de aquí abajo. Es n por n más 1. Esa es la fórmula de cuando son pares. Entonces va a ser n por n más 1. Esa es mi fórmula, muchachos, para cuando son pares. Hasta este punto, ¿alguna duda? Porque luego se me van a estar perdiendo. O sea, esta fórmula solo la voy a usar para los números pares, ¿no? Sí, efectivamente, como vuelvo a comentar. La primera es para cuando son la suma de los primeros números naturales. O sea, puedo decirte del 1 hasta el 100, del 1 hasta el 200, del 1 hasta el 400. La segunda es cuando son de los números pares, y empezando siempre con el número 2, del 2 hasta el 20, del 2 hasta el 40, del 2 hasta el 80,
Y el último es cuando estoy hablando de los números que están elevados al cubo. ¿Ok? Son solamente las tres que estamos manejando, las más sencillitas. Tenemos que entender solamente cuáles son sus fórmulas y cuáles son sus reglas de asignación. Por eso escribí esto. Esto es igual a esto. Cuando vean algo así, ya saben que van a utilizar esta fórmula. Cuando vean algo así, ya saben que van a utilizar esta fórmula. Y cuando vean algo así, ya saben que van a utilizar esta fórmula. Era lo que estaba comentando, lo que les dije que copien. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, sí cambia cuando se trata de pares e impares. Cuando se trata de pares y cuando se trata de números seguidos, consecutivos, como 1, 2, 3, 4, 5, porque no hemos visto de impares. No hemos visto si existe alguna fórmula de impares. Sí la existe, pero no nos vamos a meter. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya ahora que tenemos la fórmula, pues simplemente sustituimos. N vale 10, va a ser 100. Digo 10 por 11, porque es acá 10 más 1, y entonces esto me va a quedar 110, que es exactamente lo mismo que esto de acá, 110. Por si se me pierde, mejor voy a hacerlo paso a paso acá. Aquí lo que hice fue sumar 10 más 1. Disculpe, otra pregunta. Y cuando es de números pares, pero empezando por el 8 o por otro número que no sea 2. Todavía no hemos visto los ejemplos. Déjenme terminar con eso, porque igual vamos a ver qué pasa cuando quieres una sumatoria que no empieza con el número 1. Ok. ¿Hasta aquí, muchachos, alguna duda? Me avisan cuando terminen de copiar para que pueda explicar lo que acaba de decir la compañera, que eso es lo que de hecho va a venir en la actividad. Ya. ¿Los demás? ¿Alguien hace falta de copiar? Ya, maestro. Perfecto. Veamos. Estos dos se los voy a dejar para este momento. No debe llevarle ni 5 minutos, muchachos, hacerlo. De i igual a 1 hasta 100. Y la sumatoria de i igual a 1 hasta 30 de 2i. El del cubo, pues no me va a dar el tiempo de explicarlo y no lo voy a poner en la ADA, por lo mismo. Pero estos dos sí van a estar apareciendo en la actividad. No les debe llevar mucho tiempo, se los dejo. ¿Cómo van? ¿Cómo van, muchachos? Yo terminé, profe. Perfecto. Veamos, tenemos dos fórmulas. La primera que es n por n más 1 entre 2 y la otra que es n por n más 1. ¿Ok?
Ya sabemos que este es para la primera y esta va a ser para el segundo ejercicio. En este caso, vamos a utilizar cuando n vale 100. Nos va a quedar como 100 por lo que viene siendo 100 más 1 dividido entre 2. ¿Ok? Siguiendo con esto, para no revolverme con el otro, me va a quedar como 100 por 101 dividido entre 2. ¿Y cuánto les quedó esto, muchachos? Me quedó 5150. ¿Cuánto? 5050. 5050. 5.050. Perfecto. 5050. Así de sencillo, así de fácil. En el siguiente vamos a hacer el mismo concepto, pero ahorita vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Nos va a quedar entonces 30. ¿Por qué 30? Porque siempre debemos tomar el número que esté arriba por 30 más 1. Esto me va a quedar como 30 por 31. ¿Y esto cuánto les quedó? 930. 930. Y listo. Sencillito, fácil, solamente sustituir. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Puedo borrar? Voy a explicar otra parte de ese tema que es el que comentaba la compañera, de qué pasaría cuando no empezamos contando desde el 1 para el primer caso, y qué pasaría cuando no empezamos contando desde el 1, también se pudiera decir en el segundo caso. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bien. Veamos lo siguiente. Si yo quiero, muchachos, calcular la sumatoria de lo siguiente, de i igual a 3 hasta lo que viene siendo, vamos, no tan lejano, 5 de i, díganme, para empezar, ¿qué tiene de diferente ese que está acá con este que está acá? ¿Qué de diferencia tiene cada uno de estos? La I de abajo. La i, ¿cuánto vale en el de arriba y cuánto vale el de abajo? El de abajo vale 3 y el de abajo vale 1. Exactamente. Este, si nos fijamos, está comenzando desde 3 más 4 más 5. Pero este de acá comienza desde 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Entonces vamos a hacer una pequeña nota. Nota, las fórmulas solo se utilizan si i comienza en 1. Solamente así podemos utilizar esas fórmulas, cuando i comienza en 1. ¿Y qué vamos a hacer cuando i comienza en 3, como en este caso? Bueno, ahorita vamos a ver cómo resolver este tipo de ejercicios utilizando también las fórmulas, porque va a haber una manera. Si me fijo bien, muchachos, esto que está aquí abajito, vamos a ver, voy a cambiar el colorcito. Esto que está aquí abajo, ¿sí o no es lo mismo que esto? La sumatoria de i igual a 3 hasta 5 de i. Sí. ¿Sí? Sí. Y esto de acá, ¿sí o no es lo mismo que esta cosa? La sumatoria de i igual a 1 hasta 2 de i. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, tenemos esto. Tenemos que la sumatoria de i igual a 1, de i hasta 5, es lo mismo que la sumatoria de i igual a 1 hasta 2 de i. Este es un 1. Más la sumatoria de i igual a 3 hasta 5 de 1. Notemos que específicamente esto es una ecuación sin que me dé cuenta, porque yo pudiera pasar esto del otro lado y notemos que me va a quedar que la sumatoria de i igual a 1 hasta 5 de i menos la sumatoria de i igual a 1 hasta 2 de i es lo mismo que la sumatoria de i igual a 3 hasta 5 de i. Y si no me creen, podemos notarlo. Para empezar, los elementos son, como mencioné, el 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y del otro, que está al ladito, el de este,
son menos, porque es el menos de afuera, el 1 más el 2. Pero notamos, muchachos, que esto que está acá se va a cancelar con esto. Porque como son signos diferentes, porque eso al multiplicarlos va a quedar como 1 más 2 más 3 más 4 más 5 menos 1 menos 2. Esto, No, ¿sí? me perdí. ¿En qué parte? En que empezamos a comparar los... Ya dijimos que que de la segunda que hicimos. ¿Esto de acá se entiende? Lo que estoy apuntando con la flechita. No lo entiendo. Ya No no le lo entiendo. ¿O puede empezar desde el inicio, desde acá, por favor? Muy bien. Desde esta parte puedo empezar, desde aquí arriba. Sí. Sí. Sí, Perfecto, muy bien. ¿De dónde saqué esto? Bueno, esto lo saqué de esta comparativa que está acá. Esto, si se fijan, es esto que está acá. Creo que hasta aquí todo bien. Esto que está acá es justamente esto que les pregunté hace un momentito si era igual. Me dijeron que sí. Y esto que está acá es justamente esto que está acá abajo. Hasta este punto se entiende por qué hice esa igualdad. sí, porque la suma primero, del segundo que hicimos es igual a la suma de las dos partes. Efectivamente, es como partir, se pudiera decir, esta sumatoria en dos sumatorias. Ahora lo único que estoy haciendo en en esta segunda parte, muchachos, en esta partecita, y te lo voy a poner acá, en esta de aquí, en la segunda línea, vamos a decirlo, lo único que estoy haciendo es notar que yo puedo pasar acá hacia el otro lado, como si fuera una ecuación, algo del estilo, por ejemplo, x igual a, no sé, a y más z. Esta y puede pasar al otro lado y me estaría quedando como x menos y igual a z. Esto es como si fuera mi x, este es como si fuera mi y este es como si fuera mi z. Pasé al otro lado, por lo tanto cambio su signo y se convierte en negativo. ¿Okay? Se puede decir que es un poco difícil entenderlo en el momento, pero al momento de realizarlo o utilizarlo es más fácil. No se preocupen. Solamente hay que entender por qué lo vamos a utilizar así y ya te van a ver que es más rápido utilizarlo. ¿Hasta aquí alguna duda con esto? Ya expliqué el por qué llegamos aquí. ¿Ninguna? Bien. Ya luego, pues aquí abajo lo que estaba tratando de explicar es esto es igual a 1 hasta el 5, esto es igual a 1 hasta el 2, pero como tenemos el signo negativo, tenemos que ponerlo. Lo que estoy tratando de demostrarles es que esto se va a cancelar y al final nos va a quedar en ambas partes lo mismo, ¿no? En un lado me va a quedar que es 3 más 4 más 5 y lo que está del otro lado de la igualdad también es 3 más 4 más 5. Es solamente lo que quería mostrarles, que al fin de cuentas es la misma cosa porque como es una ecuación, por ambas partes nos está dando lo mismo. Como les digo, esto en la práctica es más fácil que en lo que viene siendo la explicación del por qué sale, ¿no? Pero tengo que explicárselos igual. ¿Puedo borrar para que les muestre cómo se utiliza esto? No, maestra, espere. ¿Ok? ¿Me avisan, por favor? Ya. Bien, voy a borrar. Veamos. Por ejemplo, muchachos, si yo les pido calcular, ok, vamos a poner un colorcito rojo, calcular la suma, y tenemos esta, la sumatoria de i igual a 3 hasta, por ejemplo, 20 de i. Yo no puedo aplicar lo que viene siendo
mi fórmula, la de n, por n más 1 entre 2 de golpe. No lo puedo aplicar. Entonces yo voy a tener que buscar dos sumatorias. Siempre vamos a tener que hacer eso. El concepto es buscar, ¿ok? Buscar dos sumas, ya saben que estoy hablando de sumatorias, que sí comiencen con lo que viene siendo i igual a 1, ¿ok? Tengo que ver que comiencen con i igual a 1. Si no empiezan con i igual a 1, no puedo resolverlo con esta fórmula. Y ojo que aquí son solamente 20. Puede ser que yo les ponga 200 y pues hacerlo a mano, pues es bastante. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues primero plantear mis sumatorias. Ya sé que va a ser i menos la sumatoria de i. Las dos sumatorias, muchachos, tienen que tener la misma fórmula de acá. Si no nos sirve, si no, no nos va a funcionar. Ya mencioné que ambas sumatorias tienen que comenzar de a fuerzas con i igual a 1, así que eso va de ley, va de cajón esta parte. I igual a 1, i igual a 1. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Pero en el anterior no era de pares, ¿no? No estamos trabajando de pares todavía. No estamos haciendo nada de pares. Sí, Estamos en el caso normal. el anterior sí lo iniciamos con ¿Con qué? con la ¿Con qué? parte de abajo de la segunda, que no iniciaba con uno. Ajá, ¿qué tiene? No entiendo. Que me revolví. Ok, Porque ajá, ¿qué es eso? Quítate de mente lo de los pares. Estamos viendo qué pasaría si comienza desde i igual, que no es 1, y queremos aplicar fórmulas. ¿Ok? Entonces, como vuelvo a comentar, lo primero que hay que hacer, como quien dice, solamente hay que entender que eso se tiene que hacer. Tengo que buscar esto, expresarlo de dos sumas diferentes. Aquí ya tengo mi primera suma que todavía no sé hasta dónde voy a terminar de contar. Ya tengo mi otra suma que no sé dónde va a terminar de contarse. Es el proceso que tenemos que hacer. Ya tenemos como quien dice la base, la estructura. Nos falta ver qué número va a ir acá arriba y qué número va a ir acá arriba. Es solamente lo que nos falta y ya tendríamos prácticamente planteado nuestro ejercicio para poder resolverlo. Por eso les digo, O sea antes, que tenemos que dividir la primera, ¿no? O sea, del 20 es igual a 3, tenemos que buscar 2, ¿no? O sea, dividirlo. sí, siempre y cuando no empiece con i igual a 1, porque lo que queremos es utilizar esta fórmula. Aquí no se puede. Tenemos que buscar dos donde sí podamos aplicarlas. ¿Ya puedo seguir? Bien, el número que va a ir aquí, muchachos, siempre va a ser este que está acá. 20. Si aquí era 400, va a ir 400. Si aquí arriba era 1000, va a ir 1000 aquí. Siempre el número que está aquí va a estar puesto en esta parte. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Si me preguntan el por qué, la explicación prácticamente era todo lo anterior que estaba tratando de explicarles como que lo más lento posible. Ahí está pues prácticamente nuestra explicación. Ahora, el número que va a ir aquí, muchachos, va a ser siempre el que tenemos aquí menos 1. Siempre va a ser con menos 1. Le quitamos un resto. Entonces aquí va a ser 2. La explicación, como vuelvo a decir, de esa parte de por qué siempre se le va a restar 1, era todo lo que estaba tratando de mostrarles hace un momento. Entonces aquí nos va a quedar el número 2. Si acá hubiera sido 4, aquí va a ser 3. Si aquí hubiera sido 100, en el otro iba a ser 99. Hasta esta parte, ¿alguna duda? no. No, maestro. Y ahora, muchachos, estas dos sumatorias sí las podemos resolver con nuestra fórmula. Vamos a hacer 2 veces que vamos a aplicar nuestra fórmula y ya estaría listo. Les muestro. Ya esto es más fácil de resolver. Aquí en este va a quedarme que n vale 20, entonces va a ser 20 por 20 más 1 entre 2. Este n vale 2, entonces va a ser 2
por lo que viene siendo 2 más 1 entre 2. Resolvemos nuestras fórmulas, así utilizando todo lo que viene siendo nuestra aritmética. Nos va a quedar como 20 por 21 entre 2, menos 2 por 3 entre 2. Resolvemos cada uno y pues obviamente lo dejamos expresado como resta porque pues para que no se nos vaya a revolver algo. 20 por 21 nos queda 420 entre 2. Nos va a quedar 210. Y el otro me va a quedar 3. Entonces nos quedaría que esta suma original vale 207. Se acabó. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro, así se ve más fácil. Sí, por eso les dije, en la práctica es más fácil que tratar de explicarles el por qué pasa, pero pues tengo que explicárselo porque es parte de las matemáticas. Okay. Aquí con otro color les voy a mostrar otro ejemplito rápido. No voy a hacer obviamente estas cuentas, solamente para que pues quede como que comprendido el concepto. Aquí al lado voy a poner ejemplo 2, vamos a ponerle. Si yo tengo, por ejemplo, muchachos, la sumatoria de i igual a 7 hasta 50 de i, pues esto, en la práctica, como les dije, tengo que escribir dos sumatorias que empiecen con i igual a 1, menos i igual a 1. Y ahora los números de arriba, este siempre va a ir acá, va a ser 50, y en el otro va a ser acá, pero con menos 1, va a ser 6. Y ahora las cuentas, pues no las voy a hacer, porque eso ya es gastar tiempo en todo ello, pero pues ya saben que es solo aplicar esta fórmula de acá en cada lado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Me avisan cuando terminen de copiar y te les voy a mostrar un poquito el hada para explicarles qué tienen que hacer, porque luego hacen otras cosas por ahí. ¿Puedo borrar? Sí, maestro. Perfecto. Vamos entonces a visualizar nuestra tarea. Les comento, va a ser lo que viene siendo esta tarea muy similar, ¿ok? Va a ser muy, muy similar, con la única diferencia que pues obviamente voy a estar cambiándoles números, pues ya dije la razón, ¿no? Hace un momento de por qué voy a estar cambiando los números, para que para empezar no se parezca en lo más mínimo a, digamos, a lo que viene siendo de otros grupos. Ok, vamos a ver, es esta de aquí, y aquí tenemos lo que viene siendo nuestra tarea, ¿ok? Obviamente, como les comento, no va a ser tal cual, así le voy a cambiar números, puede ser que aquí ya no vaya del 1 al 5, puede ser que vaya del 1 al 8 o del 1 al 3, depende, ¿no? ¿Okay? Pero en síntesis va a ser esta estructura. Primero, ¿qué es lo que tenemos? Determinar los elementos de la suma. ¿Se puede ver, muchachos? Queremos determinar en el primero los elementos, no nos piden que al final sumemos. Tienen que escribirme cada uno de los elementos como si fueran en filita de suma. Si el número 1 les quedó, digamos, 4, escriben así, más el siguiente, que puede ser que les haya quedado, no sé, 9, más el siguiente que, digamos, les quedó 14, así, hasta que se cumplan todos los lugares. El segundo también. ¿Vamos a hacer fracciones? Sí, tienen que poner las fracciones. No es necesario sumar las fracciones, porque te está pidiendo que hagas los elementos, no que me des el resultado final. Maestro, ¿puedo poner punto decimal? No. Escribe las fracciones, ¿ok? El tercer ejercicio tenemos que utilizar por allá alguna propiedad que nos diga que podemos sumar o ponerle allá ciertas cosas a las sumatorias, si podemos sumar, agregar, quitar a las sumatorias, no sé, por allá tenemos una propiedad, ¿ok? Mientras tanto, en el ejercicio 2 nos está pidiendo escribir estos números
en forma de lo que viene siendo sumatoria o notación sigma, que ya habíamos visto en los ejercicios de ello. Y el último ejercicio es justamente lo que acabamos de ver. Tratar aquí sí de determinar o calcular la suma. Aquí sí quiero la suma que está apareciendo en esta parte, ¿no? Utilizando alguna de las fórmulas que tenemos por ahí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entiende esto que va a realizarse, muchachos? Sí, perfecto. Quería remarcar eso porque luego pues hacen, como les digo, otras cosas que pues nada que ver. Ok. Eso es lo que pues, les comento que vamos a tener ustedes de tarea para lo que viene siendo el día de mañana. Y vuelvo a repetir que a veces siempre se me pierde, no se entrega mañana. El día de mañana se les asigna primero al inicio de la clase un cuestionario para tener su asistencia, que solamente le voy a poner asistencia a quienes hayan escrito presente en los primeros 10 minutos y además hayan contestado, obviamente, en el transcurso de la clase, el cuestionario. ¿Ok? Esta vez reduje el tiempo del cuestionario, lo tengo que mencionar, a 55 minutos, si no me equivoco. O sea que antes de que termine la clase, 5 minutos antes, ya se va a cerrar el cuestionario y les va a llegar como retraso. Porque lo que vi la anterior vez es que varios de ustedes a los últimos minutos me entregaron y muchos, aunque sea los últimos minutos, lo entregaron tarde. O sea, prácticamente me lo iban entregando 3 minutos tarde, 4 minutos tarde. Y se me hacía raro porque es un cuestionario que realmente no requería hacer absolutamente nada de cuentas. Nada, era simplemente escribir lo que tú pues entendías de lo que viene siendo las definiciones. Ni siquiera tenía un puntaje por eso, porque es lo que tú entendías. Habían compañeros y compañeras de ustedes que les llevó realmente resolver el cuestionario, entre comillas cuestionario, porque era realmente una cosa muy tonta. No sé, 10 minutos, 12 minutos les costó realmente contestar eso. Mientras tanto, los demás les llevó 50 minutos, 56 minutos. Eso es raro, a mí se me hace que estaban haciendo otras cosas y al final se les acordó que tenían que resolver eso y lo empezaron a resolver. ¿Ok? Así que eso sí lo tienen que resolver, contestar el día de mañana. Vuelvo a comentar, en el horario de la clase, tienen que poner primero presente en los 10 minutos de la clase, si no, no se les va a contabilizar su asistencia. Y a la mitad de la clase, como pasó en la anterior Classroom, se va a habilitar ya la tarea para que la puedan visualizar, la puedan resolver, etcétera, etcétera. Espero no ver plagios hasta entre ustedes en esta tarea, muchachos. Si no, ya voy a tener que recurrir a yo armar los equipos y pues ponerles a cada equipo diferentes actividades, ¿ok? Si no hay nada más que decir, con eso nos retiramos. Pueden empezar a salir de la clase. Bueno, profe, buen día. Bueno.